Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les voy a presentar todos mis colores metálicos de acuarelas artesanales y les voy a dar varios consejos para que cuando ustedes apliquen las suyas no tengan ningún problema, como puede ser la caída de color o de brillo o cualquier tipo de complicación, sobre todo con la fijación, que es un tema bastante común que he visto a través de redes sociales. Antes que nada te voy a comentar que yo principalmente utilizo de dos marcas. Como verás, la mayoría son de Nila Acuarelas, pero también he comprado ya en 4 ocasiones algunos sets de la marca Plop. Y de hecho también acá en mi paleta individual tengo algunas otras pastillas. Vamos a hacer una breve reseña de qué colores son en cada una. No vamos a probar todos porque si no perderíamos mucho tiempo, pero ya que veas todas las diferentes posibilidades, en base a algunos de estos colores como muy específicos que tienen características diferentes, vamos a hacer varias pruebas y te voy a decir cuáles son los factores que tienes que considerar. Comencemos. Partamos de que hay diferentes tipos de acuarelas metálicas, sobre todo en la consistencia. Por ejemplo, este set que tengo aquí, de este lado es el set Atardecer de Nila Acuarelas, que son pastillas duocromáticas. Esto quiere decir que se pueden ver de dos colores diferentes. Y eso va a ser un poquito en función al ángulo en que veas tu obra y a la luz que esté recibiendo. Y de este lado tengo algunos colores que he comprado sueltos, sobre todo estos que están aquí son la colección de verano. Y vamos a empezar hablando de la consistencia. Si ustedes a simple vista ven las pastillas, verán que a pesar de que pueden tener algunas similitudes en color, desde la pastilla podemos tener un poco la idea de cómo se va a comportar. Por ejemplo, los colores de verano, que son esta filita de aquí y estos dos, incluso el dorado y el lea, que son estos dos de aquí, también tienen un poco esta característica. Son colores de una pastilla mucho más suave. Es decir, que estas pastillas se van a comportar de una manera pues bastante noble, en la cual agregas agua y tal cual se va a hacer una mezcla bastante suave, bastante homogénea, y en realidad no vas a tener complicaciones para aplicarla. Sin embargo, por ejemplo, este color que tengo aquí, que es el color de aniversario Nil, o incluso los colores del set Atardecer, se perciben un poquito más como grumosos. Es una textura un poquito menos blanda, y es también un poco en función al tipo de pigmento que tienen. En este tipo de pastillas yo las clasificaría de manera personal como un punto como intermedio, es decir, no van a ser tan blandas, pero sí tienen un poquito, les digo, como esa sensación como granulosa. En ese tipo de pastillas es un poco más importante tener cuidado a la hora de mezclar para que los brillitos se fijen más, pero generalmente, y en la experiencia que tengo con todos estos colores, este tipo de pastillas brillan un poco más bonito. Les digo, ahorita lo vamos a probar. Por otro lado, acá tengo el set Confetti de Plop Acuarelas, que si se fijan tiene un brillo súper intenso, súper bonito, pero la textura justamente ya es mucho más granulosa, es decir, se alcanza como a percibir incluso cada particulita de brillito, como de glitter. Esos colores brillan muy bonito, tal cual como los ven aquí en pantalla, y de hecho la cámara no les hace la justicia suficiente, pero por el mismo tipo de textura es importante aplicar más de una capa. Es decir, si yo empiezo a aplicar cualquiera de estos colores sobre mi obra, a la primer pasada no me va a quedar de esta manera, justamente por la textura. Igual ahorita vamos a hacer una simulación con específicamente este set para que vean cómo tendremos que utilizarlo, porque igual lo más importante va a ser la mezcla de agua y de las pastillas. Y bueno, en general la mayoría de colores que tengo aquí se van a clasificar, bueno, yo los clasificaría como en esos dos grupos. Les hago como súper rápido el resumen de cómo los vería. Por ejemplo, yo clasificaría como suaves el color Parsimonia, el color Nelly, incluso tal vez el color Joan y acá este que es Afrodita. Pero por ejemplo, Oaxaca y Cancún, que de hecho son mis colores favoritos en este set junto con el Technicolor, las pondría como en una categoría media. Igual a simple vista podemos ver más o menos como la textura. En el caso de Nila Acuarelas, la mayoría de las pastillas que he comprado son de textura suave, pero lo que les decía, los colores más bonitos son un poquito más grumosos, como el color Tesoros. Set Galaxias, estas son policromáticas. En el set Atardecer les comentaba que son duocromáticas. Aquí el efecto de que cambien de color según la percepción va a ser un poco más amplio. Se pueden percibir 3, 4 o hasta 5 colores de repente, igual en función a cómo les dé la luz y el ángulo en que se miren. Y el brillo también es muy bonito.
Y bueno, la mayoría de los sets, les digo, son colores casi un 80%, diría que son suaves. Ahorita vamos a hablar de este que es también un poquito diferente. Esta yo la consideraría totalmente suave, la del set Minerales. El set Fantasma, este es de Plop Acuarelas y me gusta mucho porque es fotosensible. Ustedes ven las pastillas prácticamente blancas, pero a la luz del sol van a cambiar de color. Y de hecho en mi Instagram o en TikTok pueden ver como todo el video. Estos colores se vuelven, es una pastilla rosa, una azul, una morada y una amarilla, pero solo con los rayos de sol ultravioleta. O sea que, por ejemplo, aquí una lámpara pues no los va a revelar, tiene que ser sol directo. Y bueno, acá nada más para continuar, el set violeta y el set 24K. Y bueno, de los que tengo por acá atrás, que son de Plop Acuarelas, es el set Perlitas Mágicas, que son estas pastillitas pequeñas de acá, son tonos más como aperlados. Y estos dos colores, Leonora y Kai. Y bueno, esta muestrita que todavía no me termino de ni de acuarelas. Vamos a empezar entonces a ver cómo aplicaría cada una de esas diferencias de texturas y cómo se van a comportar en dos tipos diferentes de papel. Y antes de empezar quiero hacer un paréntesis con este set que se llama Luna. Es un set de Nila Acuarelas de 4 colores que tienden al blanco o plateado. Y por ejemplo en este es muy notorio el cambio de texturas porque justamente son las características de estas pastillas. Tenemos este color que es la Luna Nueva, que es como la más suavecita de todas las pastillas y es más uniforme, es decir, cubre de una manera más parejita. Y conforme va pasando a Luna Llena, porque es Luna Creciente, Luna Menguante y Luna Llena, es una textura un poquito más, como más granulosa. Por ejemplo, Luna Llena, de hecho hasta a simple vista, como les mencionaba, se nota luego el cambio de textura, porque este es un poquito más como aplicarle brillos a una base de otro color. En la semana, por ejemplo, me escribía una chica y me decía que estaba como un poco decepcionada porque ella como que pensaba que este color era totalmente uniforme y que su pastilla estaba defectuosa. Y pues me compartió un video y pues no es que la pastilla esté defectuosa, sino que simplemente no es el resultado quizá que ella tenía en mente para este color, porque la verdad es, les digo, como gradual en este caso, súper suave, con gran cobertura, digamos un poquito menos, un término medio, y este es como puro brillito. Igual ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, dicho esto, pues pasemos a las pruebas. Yo voy a utilizar aquí un pedazo de papel Fabriano de 300 gramos, que es el que utilizo comúnmente, 25% algodón, y también voy a probarlo con una hoja de esta libreta, que por cierto es ilustración de Catalina Novelli. Y vamos a ocupar estas hojas que son un poquito menos texturizadas, pero también son para acuarela. Y pues dicho esto, hagamos unas pruebas con las principales características diferentes. Voy a probar el Luna Nueva en una hojita negra. Voy a probar un poquito algunas de las pastillas suaves. Yo creo que me voy a ir en este caso con los colores de verano para que vean la diferencia. Vamos a probar el set Confetti, que es uno de los ejemplos más granulosos. Y pues básicamente eso más bien lo vamos a extender como a clasificar todo el tipo de pastillas. Antes de empezar te quiero mostrar que generalmente cuando hay colores nuevos yo hago este tipo de tarjetitas para mí, en las cuales hago como una especie de prueba de color y también de fijación. ¿Cómo lo hago? Hago como una cuadrícula con los colores, por ejemplo ese es el set Galaxias, que es el que te mostraba acá. Y una vez que termino, le paso el dedo para ver qué tanto se cae, si es que se cae el pigmento. Generalmente siempre es muy mínimo. Y bueno, por ejemplo, estas son las Perlitas Mágicas, Leonora y Kai de Plop, que también es súper mínimo, incluso si la hago fuerte. Generalmente es muy poquito el brillo que se desprenden. Pero como te mencionaba al inicio, he visto que mucha gente se queja de que se les desprende demasiado, así que me puse a investigar un poco qué podía hacer. Porque a mí no me pasaba. Encontré un video donde una chica que también es artista de acuarela hacía una muestra con muchísimas marcas, de hecho mucha más variada que la mía, y mencionaba que había un cambio bastante significativo según el papel. Por eso es que lo vamos a probar en estos dos papeles y aparte te voy a compartir mis principales consejos. Vamos a empezar con las pastillas que sean suaves, en este caso como los colores de verano. Yo ya tengo aquí lista mi agua limpia. Y lo primero que tienes que saber es que en ese tipo de acuarelas es muy importante que las actives. En el caso de la chica del set de Luna,
Me compartió un video donde ella me mostraba cómo aplicaba el color y por qué no le gustaba, y noté varios errores en su técnica que pueden estarles pasando. Y no es regaño, sino más bien para que ustedes cuiden más su material y le puedan sacar mayor provecho. Van a humedecer su pincel dentro del frasco de agua para que esté bien empapadito, obviamente en proporción a su pincel, y le van a dar un par de gotitas a la pastilla que quieran utilizar. Yo voy a utilizar este naranja que está aquí intermedio. Si se fijan, estoy pasando como 3-4 gotitas. Le doy un momento a que la pastilla absorba un poco de esta humedad, que realmente estamos hablando de unos 15-20 segundos a lo mucho, y con el pincel de manera suave voy a empezar a hacer este tipo de movimiento. No estoy ejerciendo presión, simplemente estoy moviendo esa humedad que ya apliqué para que la pastilla empiece a absorber y empiece a tomar un poco el color. Las mezclas en las acuarelas metálicas tienen que quedar homogéneas, es decir, tiene que verse la pastita perfectamente de la misma consistencia. No se deben de ver grumos. Si se ven grumos, esos se van a fijar de una manera más difícil, y el tener tu mezcla homogénea va a hacer que el color y todos sus componentes estén más integrados, permitiendo una mayor fijación y un mayor cuidado. Voy a aplicar aquí un rectangulito de este color para que vayan viendo la cobertura. Les digo, la mezcla tiene que verse súper parejita. Si no se ve parejita, es agregarle un poquito más de agua y mezclarlo un poco más. De hecho, lo pueden hacer en el godete. Y con esto estamos haciendo un pequeño rectangulito. Y voy a hacer otro, porque a uno le vamos a aplicar un tratamiento extra y al otro no. Entonces lo voy a poner como por acá abajo, porque acá vamos a hacer el paso final cuando terminemos. Les digo, este es un ejemplo de pastilla suave. La textura es totalmente uniforme, realmente no les va a costar trabajo hacer su mezcla. Y ahí tenemos el color. Les voy a acercar un poquito a la cámara para que aprecien cómo se visualiza ese centro que acabo de humedecer, activar y mezclar. No se ven nada de grumos desde la pastilla, eso es importante. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la pastilla que es el color Nil, que como les decía, para mí es como un término medio, es decir, no es de una textura tan suave, pero tampoco es tan grumosa. Voy a enjuagar bien mi pincel, retiro el exceso con un trapito y voy a continuar con lo mismo. Le voy a añadir un par de gotitas de agua al centro para que la pastilla vaya absorbiendo y activándose, y en unos 15 segundos más o menos haré mi pequeña mezcla. De hecho, en este tipo de colores creo que es un poco más visible cómo se va absorbiendo en la pastilla esa humedad que acabamos de aplicar. Y como les mencionaba, aquí se va a percibir un poquito más grumoso, es decir, no se ve como tan pastita al inicio. Entonces, si lo necesito, le agrego un poquito más de agua. Estos materiales no les pasa nada con tener más agua. Bien, aquí ya se empieza a hacer una pastita suave. Y entonces ahora sí, voy a pintar. En el caso de estos colores, para que puedan como ser una cobertura más uniforme, pues le tienen que dar varias capas. Obviamente esto va a variar, depende de los colores, pero por ejemplo, para que se hagan una idea, esto va a ser muy similar con el set confetti de Plop Acuarelas. Tienen un brillo muy bonito y muy intenso, pero nunca quedan en una primera capa. Entonces también, pues ustedes sean un poquito críticos en cuanto a sus pastillas y qué resultado quieren. Porque si lo quieren súper que cubra, que sea de una cobertura bastante intensa, pues sí mentalicen a que va a ser de varias capas o de varias pasaditas, y si no, es un poco más como para ocupar para efectos como sutiles. Ahorita les muestro justamente con este color un ejemplo de los efectos que se pueden hacer. Y si se fijan, estoy agregando un poquito de más agua cada vez que voy a tomar más color, porque también este tipo de textura las va a absorber de una manera más rápido. Por ejemplo, aquí se fue un poquito de grumos, pero los voy esparciendo. Y también fíjense que no estoy haciendo una presión tan fuerte con mi pincel. Si se me pasa la mano con el pincel, también lo puedo empezar a maltratar. Entonces solamente son como consejitos para que vaya siendo una mejor manera de trabajarlas. Le voy a poner todavía un poquito más.
En lo que seca, específicamente de este color, te voy a enseñar una pieza que hice recientemente. Este lo hice con un tutorial de Draw with Chiva. Y si alcanzan a apreciar un poquito en la cámara, tiene toda esta parte de los brillitos justamente en el color de Nil Acuarelas, el Nil que es el color de aniversario, pero lo tiene muy muy sutil en esta zona y en esta de acá. Justamente no es un color para cobertura, es un color para efectos por esa textura. Y de hecho brilla muy muy bonito y muy intenso, pero pues lo aplico de una manera sutil. Como verán, no es tanto para hacer una cobertura uniforme como una pastilla suave. Vamos a pasar finalmente a estas de acá, que son el set confetti que les mencionaba. Es un glitter un poco mucho más grumoso, porque tal cual vemos las particulitas de glitter. Y aquí también es muy importante hacer la activación de los colores primero. Entonces voy a humedecer. Le voy a aplicar un par de gotitas y dejar que absorba un poco. De hecho, estos colores hasta podría considerar casi que es un poco como tipo holográfico por el efecto. O sea, no es precisamente tal cual. Simplemente los brillitos le dan una intención muy bonita. Como es una textura muchísimo más grumosa, tienes que darle un poco tanto de más humedad como de más tiempo de absorción. De la misma manera voy a empezar a hacer la mezcla de manera suave. Si se fijan, no estoy siendo ni agresiva con mi pincel ni con la pastilla. Si ustedes aplican demasiada fuerza en este paso, lo que van a ocasionar es que su pincel se empiece a maltratar y se van a acabar la pastilla rapidísimo. Aquí de manera suave ya se empieza a ver el movimiento de los brillitos. Y si se fijan, lo que les mencionaba no es una cobertura inmediata en este acabado. Van a tener que darle varias capas si es que quieren que sea tan intenso o tan uniforme el acabado. Yo estos los uso más igual como lo que les acabo de mostrar con el color Nil. Es con lo que yo utilizo también el set confetti, como más efectitos especiales. Y si quieren que tenga mucho brillo, mucho color, pues nada más es agregarle más agua para que se traiga más pigmento. De hecho, aquí a la mitad de abajo, si se fijan, estoy aplicando más y es un poquito más uniforme. Y entonces esa va a ser la diferencia según el acabado que ustedes quieran tener. Lo importante es la mezcla homogénea. Eso es lo más importante en el cómo tratar tus acuarelas metálicas, para que las puedas aplicar adecuadamente y evitar esa caída al final. Okay. Y por último voy a traer un pedacito de papel de color negro para que vean el set Luna. Solo que para ese voy a hacer primero también una manchita de acuarela normal, es decir, esta no tiene brillo, para que vean sobre ella el color Luna Nueva. Pero ahorita la mezclamos. Y bueno, nada más igual para que haya como un punto intermedio. Vamos a hacer la prueba con uno de los colores del set atardecer. Igual para que vean el efecto de la duocromía. Ya les enseñé el set Galaxias, que es policromático. Y por ejemplo aquí vamos a utilizar este color de acá. Lo mismo, siempre se humedece primero con 2 o 3 gotitas. Se hace la mezcla. Como les mencionaba al inicio, estos colores yo los consideraría como una categoría intermedia en textura. Y simplemente voy a aplicar. Ahora voy a hacer en cámara rápida aplicar estas mismas muestras en el papel que es un poquito más liso, el que es de la libreta, para que no perdamos tanto tiempo y al final hacer el comparativo. Finalmente, en lo que seca esta capa en este papel, hago las muestras del set Luna en un pedacito de papel negro.
Y ya terminando esta muestra, hacemos la prueba de fuego en cuanto a la caída de pigmento en todas las muestras. Y les paso el tip para que no les vaya a caer nada. En este sí voy a hacer la muestra de todos los colores para que vean la diferencia, porque es un set que ejemplifica muy claramente la diferencia de texturas. Y sobre todo también el tipo de cobertura, que es muy importante para saber qué esperar de cada set. Por eso es muy importante que antes de comprar algo, pues vean algunas muestras o algunos ejemplos de qué es lo que contiene cada set, para que tengan una mejor idea de qué resultado pueden esperar de cada color. En absolutamente casi todas las marcas que he visto, al menos en el caso de Plop y de Nils, sí les puedo asegurar que ambas siempre comparten muestras de sus colores, entonces revisen bien eso. Y bueno, empezamos con el color de es Luna Nueva. Es un color uniforme y parejito, como les mencionaba. Luna Creciente. Todavía podemos decir que tiene una cobertura bastante uniforme, pero la intensidad del color es un poquito más suave. Ligeramente podemos ver un poquito más a través de ella que a través de Luna Nueva. Luna Menguante. En textura igual se va haciendo un poquito más grumoso, todavía no llega como a un punto tan alto. Y en la cobertura es un poquito menor todavía, pero sigue siendo bastante uniforme aquí sobre el papel negro. Y como les mencionaba, y ahorita lo vamos a probar, pueden hacer una capa de un color el que sea en acuarela común para finalmente aplicar los que son más grumosos. Y aquí, Luna Llena, que les digo, este me gusta mucho para efectos especiales porque aunque en cobertura no es como tan alto que digamos, si se fijan es como más de brillitos tal cual, brillitos plateados, brillitos blancos, pero no es una capa blanca la que se genera. Pero en brillo es la que más brilla de todas, así que mezclados, ya se imaginan. De hecho, aquí en cámara pueden apreciar la diferencia de brillo entre Luna Nueva y Luna Llena. Aunque sí es un color metálico, Luna Nueva, les digo, es muy uniforme, es como un plata. Y por el otro lado, pues Luna Llena es súper brillante, solo que no tiene una cobertura tan uniforme. Y también por eso es que la pastilla tiene estas texturas. Digo, ese set es como un ejemplo bastante claro de la diferencia de acabados que pueden tener, incluso reconocer desde simplemente ver sus pastillas y apreciar como un poco la textura así a simple vista. Y pues obviamente haciendo sus muestras. Y pues regresando aquí a nuestras muestras de color, justamente voy a aplicar un poquito de Luna Llena sobre nuestras manchitas moradas que son de acuarela común y corriente, para que entiendan un poquito en este caso cómo me refiero al efecto. Y voy a hacer lo mismo también en las que están en la libreta, que es un papel mucho más, digamos, menos texturizado, pero sigue siendo papel para acuarela. Siempre con la humedad correcta, porque si empiezo a ser un poco brusca, pues sí me puedo, como, pues no tanto como echar a perder, pero sí acabar mi pastilla de una manera innecesaria. Ok, ya tienen todos sus colores y vamos a aplicar la prueba de fuego para los primeros. Aquí ya tenemos, voy a marcarlo aquí, todos estos van a ser sin fijador y estos van a ser con fijador. Tenemos desde la pastilla textura suave, media, vamos a decir que esta es grumosa y este es especial.
Con especial me refiero a la duocromía porque es un efecto diferente. Y bueno, lo mismo para los de acá abajo. Le voy a dar solamente unos segundos para que termine de secar perfectamente la capa de luna nueva. Perdón, de luna llena. Y voy a frotar con mi dedo todos estos colores y ver qué tanto se desprenden. Tanto en este papel como en el de acá, con exactamente la misma lógica. Los de arriba no los voy a fijar y los de abajo sí. Va la prueba de fuego. Tenemos nuestro color suave, marca Nila Acuarelas, papel Fabriano de 300 gramos. Como verán, casi no tengo nada de desprendimiento. Para uno de textura media, en este caso estoy agarrando el color Nil. Si se fijan, sí hay un desprendimiento más o menos importante en los brillitos, pero no en el color. Es decir, se queda el fantasma de la mancha del color del pigmento como tal, pero los brillitos sí se empiezan a esparcir un poco. Voy a estar limpiando constantemente mi dedo para que no haya como mezcla. Aquí ya pueden ver que está perfectamente limpio. Pasamos con Set Confetti de Plop Acuarelas. Es una textura mucho más grumosa. Tiene una caída, vamos a decir, leve, moderada de brillitos. Recuerden que desde el inicio no estaba totalmente cubierta de, es una capa, vamos a llamarla en punto medio, pero sí hay algo de desprendimiento. Voy a limpiar nuevamente mi dedo, nuevamente te lo muestro perfectamente limpio y vamos con luna llena sobre una acuarela común. Tenemos un desprendimiento moderado en este caso, la mayor parte sí se mantuvo, pero sí hay un halo de brillitos que se va expandiendo. Y por último tenemos Set Atardecer, es un color duocromático, es una acuarela, vamos a llamar especial. Y es mínimo, realmente casi nulo el desprendimiento. Como se pueden dar cuenta, las características principales en los colores que tienen desprendimiento, en este papel al menos, y sin fijador, son los que tienen una textura más fuerte, es decir, que tienen brillitos o glitter tal cual en su composición. En un momento hacemos el de sin fijador y vamos a ver si hay alguna diferencia en este papel. Textura suave sin desprendimiento. Lo voy a comparar en un momento aquí. Tiene mucha mayor fijación en este papel que es un poquito más liso. Limpio mi dedo. Se los muestro sin ningún tipo de brillo. Confetti, mínime, nuevamente es una diferencia en papel. Vamos con luna nueva, limpio nuevamente mi dedo, nuevamente se los muestro totalmente limpio. Aquí también hay un desprendimiento, pero en este caso creo que sí es un poco a la par, que aquí también hay un factor importante. Hay una capa de acuarela intermedia que puede afectar un poco la fijación, en este caso específico, aún sin fijador. Y acuarela especial, prácticamente no hay nada de desprendimiento. Nuevamente, este es un papel, si no me equivoco, de 200 gramos. Este es de 300, tiene más textura, este es Fabriano. Y este es el de la libreta que hace Catalina Novelli. Vamos a pasar rápidamente a esta tarjetita que es la de el set Luna, donde hay 4 consistencias diferentes. Voy a hacer la mitad primero y luego le voy a pasar fijador en la de abajo. En el primero hay un desprendimiento muy leve, mínimo en realidad. Segundo, igual es leve, pero sí es un poco mayor que en el primero. Tercero, nuevamente dedo limpio. Y cuarto. Si se fijan, aquí voy a hacer un poquito el movimiento para que la luz les muestre la cantidad de brillito que se desprendió. Es realmente muy poca y va cambiando nuevamente según la textura. Vamos a pasar ahora sí al tema del fijador. Cuando uno pinta, tanto con acuarela como con algunas otras técnicas, es muy importante hacer un proceso de fijación, sobre todo para obras finales. Por ejemplo, si se la van a entregar a un cliente o simplemente quieren tener como asegurada cierta calidad.
Y para eso se fija con una laca, o incluso si se les llega a complicar conseguirla, el spray que se utiliza para el cabello, es decir, de las marcas comerciales de productos higiénicos, para peinarse tal cual, también funciona como fijador. Les voy a enseñar el que yo utilizo. Esta laca se llama True Film y la encuentran en cualquier tienda de arte, y de hecho hay dos versiones, esta lata que es amarilla y una lata que es como azul turquesa. La diferencia va a ser en el acabado final, ya que hay una que te va a dar el acabado plástico, es este, y hay otra que te va a hacer una protección más como, digamos, hay brillante y mate pues. En lo personal a mí me gusta esta que es la amarilla porque casi no se nota. Es un acabado muy fino, prácticamente imperceptible, y precisamente va a fijar. Esta lata en México cuesta muy poquito. Si se fijan aquí es una lata pequeña, tiene 140 mililitros. Esta presentación pequeña la pueden conseguir aproximadamente entre 50 y 60 o tal vez incluso 70 pesos, ya exagerándole, pero en presentaciones también más grandes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren comprar una de estas latas, pueden ir, les digo, a cualquier tienda de arte, escogen entre los dos acabados y no va a pasar de más o menos 50 pesos mexicanos, lo que sería un poquito como $2.5. Y obviamente si lo utilizan más seguido hay más presentaciones. Acabo de colocar una tabla de madera para proteger un poco mi mesa porque esto es un spray. La manera correcta de hacerlo va a ser con una presión suave, más o menos a unos 10 o 15 centímetros de distancia del área que quiero proteger. Voy a agitar un poquito y de hecho sale de una manera súper uniforme. De hecho tal vez podría hacerlo un poquito más alejada, pero bueno. Una vez aplicada le voy a dar solamente un momento de secado y vamos a hacer nuevamente la misma prueba en todos los casos para que vean la diferencia cuando se protege. Te repito, si no la puedes conseguir por cualquier cosa de que no haya alguna tienda de arte cerca de ti o se te hace un poco excesivo quizá los 50 pesos, un spray para cabello te va a funcionar exactamente de la misma manera, no solo con acuarela sino también con grafito o cualquier otra técnica. Una sugerencia importante es que cuando lo apliques trates de hacerlo junto a alguna ventana, ya que tiene un olor un poquito fuerte. Realmente se va a disipar bastante pronto, no es como tampoco tan pesado, pero sí es un olor de solvente. Finalmente hagamos la prueba final. De por sí el color suave en ambos casos no había tenido desprendimiento. Color nil. Color nil. En ninguno de los dos casos hay ni un solo brillito. Color confeti. Color confeti. Se desprendieron si acaso 4 partículas de brillito. Realmente es mínimo. Nada. Es luna llena. En ninguno de los dos casos se desprendió absolutamente nada. Y bueno, el color del set atardecer de por sí no había tenido desprendimiento. Una vez con la capita de fijador no se ha desprendido absolutamente nada. Vamos a la mitad inferior de set luna. Hay un desprendimiento muy leve. Si lo comparamos en la parte de arriba con la de abajo, la diferencia es bastante notoria. Aunque, digo, a lo mejor en cámara es un poquito más difícil de percibir. Aquí podrán más o menos con el ángulo de la luz darse cuenta de la diferencia entre ambos lados. Conclusiones. Y solamente para repasar, las acuarelas metálicas van a tener diferentes texturas. Entre más suave, menos fallout va a tener. Entre más grumosa va a ser un poquito más difícil de manejar. Pero los 3 consejos importantes van a ser la mezcla homogénea a la hora de aplicar, es decir, desde tu pastilla a la hora de pasar al papel. Entre más integrada esté, menos problemas vas a tener. Número 2, el papel. En este caso, Fabriano de 300 gramos que está un poco texturizado. En este caso, Fabriano de 200 gramos con una textura mínima. En la que es un poquito más lisa, tuvo una mejor fijación. Sin embargo, tampoco despreciaría del todo la de el Fabriano que está texturizado de 300.
Más que nada, te repito, es en función a lo que tú quieras lograr y lo que quieras hacer con cada una de ellas. Y por último, cuando quieres hacer una obra que va para cliente, para acabado final, incluso para ti mismo, si simplemente lo que quieres es que esté perfectamente fijado, dale una rociadita con el fijador. Yo utilizo otro film, sino con el fijador para cabello, perdón. Y con ello, pues no habrá absolutamente nada de fallout. Todo tu pigmento se va a quedar donde tiene que estar. Y pues bueno, más o menos ya también espero hayas aprendido desde la pastilla a reconocer la textura que tiene cada una de ellas. Y pues eso te puede servir para mejorar tus acabados finales en cualquiera de las ilustraciones que hagas con este tipo de materiales. Yo soy Araceli Mitsu, gracias por haber visto todo este video y espero que te haya sido de utilidad, que puedas hacer muchas obras con este tipo de materiales. Y si lo deseas, pues posteriormente hacemos una reseña de algunos de estos sets. Nos vemos en la próxima, sígueme en cualquiera de mis redes sociales como @AraceliMitsu. Hasta la próxima.